Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Los saludamos desde aquí y otra vez nuestra invitación es que adoremos al Señor a través de los cantos y también meditando en su palabra. Les invitamos a cantar el himno 419, Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. La palabra del Señor en Hechos capítulo 1, versículos 21 al 26, dicen: Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Himno 350, Cristo, tu voluntad. Cristo, tu voluntad se haga siempre en mí, confiando en tu bondad, seguro siempre estoy. En medio del dolor o en medio de la paz, me rodeará tu amor y nada temeré. Cristo, tu voluntad haré sin vacilar, y si tu soledad te
gozo cumpliré. Servirte con lealtad será mi gran placer. No quiero yo trazar mi propia senda aquí, sino contigo andar hasta la eternidad. Hechos capítulo 1. Y hoy vamos a tomar en cuenta los versículos 21 al 23 para centrar nuestra mirada en la elección del sucesor de Judas Iscariote, a fin de que estuviera el grupo completo de los 12 apóstoles que el Señor escogió para instruirlos en la predicación de su evangelio a todas las naciones. La palabra apóstol viene del griego apóstolos y misionero del latín, que significan lo mismo: enviado para llevar a cabo una misión especial, originalmente enviado como delegado, revestido de autoridad suficiente para cumplir su tarea. Por ejemplo, los delegados que el Sanedrín solían enviar a las colonias judías de la dispersión para recoger los tributos que servían para mantener el culto en Jerusalén, se llamaban apóstoles. En este libro Lucas subraya la autoridad de los 12 apóstoles y de Pablo como los encargados de transmitir a las generaciones la fe cristiana. Nosotros hemos de distinguir entre el uso genérico del término apóstol y el uso específico y restringido. En su uso genérico se aplicó a Pablo, a Apolos, a Jacobo, hermano de Jesús, a Silas, a Bernabé. En la antigua constitución de nuestra iglesia decía: los pastores somos profetas, maestros, apóstoles, presbíteros, siervos, etc. En su uso específico y restringido, solamente a los 12 que Jesús escogió. Ellos fueron apóstoles en el más sentido estricto de la palabra, por las siguientes razones: porque fueron llamados personalmente por el Señor Jesucristo para ser entrenados por Él; porque fueron escogidos como testigos para estar con Jesús en todo su ministerio; porque fueron escogidos para presenciar su muerte y resurrección; porque fueron enviados a predicar como testigos y mensajeros inspirados por el Espíritu Santo para dar fe de los grandes hechos del nombre de Jesús. Y conforme a estas razones, Pedro propuso a los demás para elegir al sucesor de Judas Iscariote. Elección de un sucesor apóstol. Elección de un sucesor apóstol. Y en primer lugar, vemos aquí, según las Escrituras, la elección de un sucesor apóstol fue haber estado con Jesús en todo su ministerio. Haber estado con Jesús en todo su ministerio. Dicen los versículos 21 y 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Pedro tomó en cuenta una base fundamental para hacer esta propuesta a los otros 10 apóstoles. Cada uno tenía que haber acompañado a Jesús y a los demás por todo el tiempo de su ministerio. Cada uno debió haber sido testigo de las grandes
obras que realizó en las diferentes provincias de Israel para sustentar con su testimonio sus hechos gloriosos. La finalidad de Jesús al escogerlos fue para imprimirles su personalidad, sus enseñanzas, el sentido de sus obras en sus mentes y corazones, para que el apóstol le confesaran como el Mesías enviado de Dios. Al pensar los discípulos, ¿quién podría sustituir a Judas Iscariote? Miraron a quienes habían pasado por las mismas experiencias de ellos y que se habían graduado en el seminario de Jesús para ser aptos en su testimonio, para no equivocarse. Los 11 que dirigieron a los 120, según el versículo 15, propusieron a aquellos que estuvieron desde el bautismo de Juan el Bautista, antes de la manifestación pública de Jesús, todo el ministerio terrenal del Salvador, su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos. Solo así podían ser testigos de la fe en el Cristo resucitado, a la iglesia naciente y a aquellos que escucharían por primera vez el Evangelio. Muchos comentaristas dicen que Pedro y los otros 10 se equivocaron, porque Dios escogió a Pablo para tomar el lugar de Judas Iscariote. Los argumentos en contra: Pablo no fue testigo ocular de las obras de Cristo. Pablo no fue testigo personal de la resurrección y ascensión de Cristo. Además, Pedro reitera la divina necesidad del cumplimiento de las Escrituras en la ruina de Judas y en el nombramiento del sucesor en sus palabras, diciendo: es necesario, versículo 16 y versículo 21. Pablo había de rendir poderoso testimonio de Jesucristo, pero no fue testigo del hecho histórico de su resurrección como señal de la victoria final sobre la muerte. Tuvo un llamamiento especial por Jesús, como lo vemos en el capítulo 9 de Hechos, bajo requisitos similares a los 12. Y por eso fue llamado apóstol de los gentiles, además del trabajo que realizó en todo el imperio. El nuevo apóstol entonces tenía que haber sido discípulo de Cristo, en consecuencia testigo de su vida, sus enseñanzas y su resurrección. Solo así podría con los 11 ser dirigente oficial de la iglesia, y debemos saber, aparte de los 12, Jesús tuvo más discípulos. En una ocasión, dice la Biblia, envió a 70 a predicar su evangelio. En segundo lugar, vemos que este hombre debió haber aprobado las normas generales humanas y por dirección divina. Haber aprobado las normas generales humanas y por dirección divina. Dicen los versículos 23 al 25. Y señalaron a 2. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Podemos imaginarnos que, presidiendo Pedro, hubo un consenso entre los discípulos para postular a 2 hombres que cumplían con los requisitos en los versículos antes mencionados. Los candidatos: José Barsabás, que significa hijo del sábado, probablemente por haber nacido en el 7º día, conocido también por sobrenombre latino Justo, según por su trato a los gentiles y de un carácter recto. Matías, de quien no se sabe gran cosa, excepto que, como José Barsabás había estado a los pies de Cristo en todo su ministerio, algunos dicen que su nombre es una abreviatura de Matatías, que significa don de Jehová.
Pero los dos desaparecen de la historia sagrada. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que el evangelio se iba extendiendo hacia el oriente y hacia el sur de Israel, y que el libro Hechos de los Apóstoles solo describe su movimiento hacia el occidente, así que como los otros apóstoles de quien no se dice nada después del día de Pentecostés, es muy probable que ellos y Matías hayan llegado a justificar su apostolado en la predicación del mensaje de salvación en ciudades del sur y oriente. En la historia eclesiástica hay evidencia de que desde un principio se fundaron iglesias, por ejemplo, en el sur de la India. Ahora, los 11 apóstoles y los creyentes que estaban reunidos en Jerusalén, en el aposento alto, según los versículos 12 y 13, haciendo un total como de 120, dice el versículo 15, no estaban en condiciones de tomar una decisión por propia cuenta. Aun cuando ya tenían a los dos candidatos, se postraron a Dios en oración para suplicarle que los dirigiera para dar solución a tan importante decisión. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. La decisión entonces no es hecha por los apóstoles, sino por el Señor mismo. Ellos formularon y aplicaron las exigencias de los candidatos. Quien finalmente eligió al sucesor para hacerse cargo fue el Señor Jesucristo, hacerse cargo del ministerio apostólico de Judas Iscariote. Conscientes ellos de sus limitaciones, dejaron toda la responsabilidad sobre el Señor Jesús para que el nombramiento llegara desde arriba y no de la voluntad de una mayoría de hombres en la tierra que pudieran errar en tan importante paso que estaban dando para el desarrollo de la iglesia. Entre paréntesis, en elecciones por democracia no siempre significa que se tenga la razón. ¿Cuántos errores cometemos cuando no vamos al Señor en oración para que dirija nuestros pensamientos? Si leemos bien el comienzo de la iglesia y su crecimiento, vamos a encontrar que los siervos de Dios se caracterizaron por ser hombres de oración. En tercer lugar, haber sido confirmado por la costumbre bíblica. Dice el versículo 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Quizá no habría mucho que decir al respecto, pero debemos darle su importancia, porque para muchos la Biblia aprueba la suerte, el destino, o la doctrina del fatalismo de los griegos, que es lo mismo. En el mundo esta práctica tiene que ver en mucho con los signos del zodíaco, con los adivinos, los brujos, los chamanes, los que hacen limpias, con la superstición. Tiene que ver con el aullido de un perro, el canto de un búho. Por eso dicen, cuando el tecolote canta, el indio muere. La lectura del café, de las manos, de las cartas. Y la Biblia reprueba todas estas prácticas de los pueblos paganos, enseñanzas que se contraponen a la doctrina de la soberanía de Dios, ejerciendo su gobierno sobre todos los seres humanos y sus circunstancias. Los 11 y los reunidos allí tomaron la costumbre de echar suertes, pero dependiendo de la decisión de Dios, porque como dice Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. El pueblo de Israel desde tiempos remotos consultaba a Dios a través del Urim y el Tumim, objetos que usaban como medios para ver su voluntad sobre cuestiones específicas. El sumo sacerdote los llevaba en una bolsita bajo el pectoral para usarlos en el momento adecuado. Pero además encontramos ejemplos bíblicos, la práctica de echar suertes.
el Señor mismo indicó a Aarón echar suertes sobre 2 machos cabríos, uno para el sacrificio y el otro para echarlo vivo al desierto, según Levítico 16, 8 al 11. El Señor dio instrucciones a Josué para repartir la tierra de Canaán por suertes a las tribus de Israel, Números 26, 55 y 56. Israel echó suertes sobre el rey Saúl y su hijo Jonatán para saber quién había comido miel, cuando la orden era no probar alimento hasta derrotar a sus enemigos. 1 Samuel 14, 41 al 45. La suerte cayó sobre Jonatán. Cuando Jonás huía hacia Tarsis, dice la Biblia, y vino la tempestad en el mar, sus compañeros echaron suertes para saber quién la estaba causando. La suerte cayó sobre Jonás. Los evangelios cuentan que los soldados echaron suertes sobre la ropa de Jesús. Después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, aquella práctica cesó. Para la elección de Matías fue solo una forma de expresar la participación de los apóstoles y los demás discípulos en armonía con la voluntad de Dios. Ellos utilizaron los principios de Jesús, la oración y finalmente la decisión final fue del Señor, quien los dirigió para la elección de Matías, el cual, dice la Biblia, fue contado con los 11 apóstoles para que el número de los testigos oficiales estuviera completo. La elección del sucesor de Judas Iscariote como apóstol no fue un simple asunto de suerte como quizá leemos. Los discípulos utilizaron las normas que Jesús había impuesto cuando los eligió como apóstoles, y en base a esos principios miraron a 2 de ellos que estaban calificados para cumplir el oficio, y el Señor los guió con su Espíritu Santo para mostrarles su voluntad en la elección de Matías. En momentos importantes de la vida, bien haremos como los discípulos, tomar en cuenta los principios divinos, orar al Señor para tener su dirección, consultar las Escrituras y someternos a su voluntad. Matías se unía a los 11 para ser testigo de la obra gloriosa de Cristo. Hoy todos y cada uno de nosotros, los creyentes en Jesucristo, debemos unirnos en la proclamación del Evangelio para el crecimiento del reino de Dios en la tierra, que como los 12 entonces estemos dispuestos a dar testimonio del poder de Dios en Jesucristo. Que así sea. Amén. Les invito a que cantemos el himno 619. ¿Quién a Cristo quiere seguir? 619. Quien a Cristo quiere, doy en más seguir, su pendón alzando, yendo a combatir. Quien le quiere humilde, siempre aquí servir, siempre obedecerle, darle su existir. Quien seguirle quiere, quien responderá al buen Redentor, heme aquí yo iré. Quien doquier que fuere, tras su huella irá. Quien dirá al Señor, yo te seguiré. Quien seguirle quiere con profundo amor, dándole la gloria, dándole el honor de su noble causa, siendo defensor, y en su santa viña fiel trabajador. Quien seguirle quiere, quien responderá al buen Redentor, heme aquí yo iré. Quien doquier que fuere, tras su huella irá. Quien dirá al Señor, yo te seguiré.
tentación, sin dudar confiando en su protección y gozando siempre de su bendición. Quien seguirle quiere, quien responderá al buen Redentor, heme aquí yo iré. Quien doquier que fuere, tras su huella irá. Quien dirá al Señor, yo te seguiré. Oh Señor, gracias por enseñarnos que siendo nuestro Dios, creador de todo lo que existe, y que bajo tu dirección suceden los acontecimientos de nuestra vida, sin ninguna excepción, como hombres mortales y limitados, no hay más que humillarnos delante de ti para que nos enseñes tu voluntad en las decisiones importantes de nuestra vida y poder contribuir en la extensión de tu reino. Ayúdanos a consultar siempre tu palabra, sus principios, para no errar en nuestras decisiones, mucho más cuando se trata de tu reino. Y como los discípulos, que estemos dispuestos a obedecer tu voluntad, siendo testigos de tu evangelio. Hazlo, Señor. La gloria a tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.